Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:36 y está ya con nosotros don Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Pati? Perdón, ¿cuál es la temperatura en estos momentos allá? En este momento hay unos 22 grados, una cosa así. Ha estado lloviendo hoy día, pero muy suavecito. Pero ya está, ya como que empezó la temporada de playa, o sea, ya el fin de semana. Además que aquí, bueno, obviamente cuando aquí llegan muchos daneses, noruegos, consideran que esto ya es pleno verano. Claro, o sea, claro. Y son inconfundibles, porque están todos rojos enteros. Está todo rojo, está nublado. Con un short, una polera, rojo entero y con un vaso de algo en la mano. Si no es una bota, digamos. Deambulando por ahí. A las 10 de la mañana. Tal cual. Son maravillosos. Es una visión maravillosa. Te quería hacer una pregunta a propósito del tema que vamos a tratar. ¿Te ha tocado viajar en trenes en España, en Francia, por ejemplo? Sí, toda la semana. ¿Y no te acuerdas con nostalgia de los buses en Chile, por ejemplo? No, la verdad es que no. Yo tengo que ir toda la semana por actividades que tengo permanentes a Madrid normalmente, o a Barcelona, y bueno, muchas veces también a otras ciudades, qué sé yo, a Sevilla, Alicante, en fin. Y la verdad es que uno termina siempre tomando los trenes, porque es un tema es súper cómodo y te vas trabajando, normalmente tienes internet, si es de alta velocidad, qué sé yo. Y no sé, pues a Madrid, que es como ir a La Serena, entre comillas, resulta que te vas en 1 hora y media, estás allí, entonces claro, no. Es bastante cómodo. Lo recordamos a raíz de lo que está pasando. Bueno, no te toca nunca un bloqueo camionero, entonces. Exacto, el tema de la movilización ahí protagonizada por los camioneros, los distintos cortes en la ruta y cómo más o menos se fue zanjando el tema, porque se anunció ahí la ley de seguridad del Estado. Hay de hecho ya algunas situaciones judiciales que están enfrentando camioneros. Por otro lado, hubo acuerdos que se lograron con algunos de estos camioneros y entiendo que de todas maneras hacia la región del Biobío aún persisten algunos cortes en la ruta. Sí, yo diría que es el primer hito donde el gobierno trabajó políticamente bien el asunto. O sea, no en el sentido, aquí hay una confusión, que de repente uno dice, es que no me gusta que haga eso, o me gusta. El tema es que hay ciertos principios básicos de la acción política, y es primero que salgas más bien ganando que perdiendo. En segundo lugar, que los rivales del momento, que eligieron ser rivales, salgan relativamente divididos, es importante. Y todo eso ha ido pasando. El gobierno, dentro de todo, saca números azules. Nunca es bueno tener una situación como esta, pero dentro de todo la resuelve bien. En segundo lugar, efectivamente, al aplicar la ley de seguridad, lo que hace es generar un aumento de las posibles penas de quienes eventualmente cometieron alguna clase de delito. Y como negoció, naturalmente no va a presentar cargos contra aquellos que negociaron a favor, y por tanto da una señal potente de que es mejor sentarse con el gobierno a conversar. Creo que en ese sentido la gestión está correcta, y es el primer, y no es menor para el gobierno porque es su primer punto político, o sea, de una gestión donde hay un cierto éxito político en el proceso, no reputacional, no que a la gente le gustó, sino que un éxito político en un conflicto, en una dificultad. Creo que en ese sentido para el gobierno es tranquilizador, y también revela que entonces hay alguna capacidad de maniobrar en todo esto. Ahora, obviamente, persiste el tema de fondo que ustedes lo planteaban indirectamente, que es el hecho de que tengas grupos, gremios, escenarios en los cuales alguien pueda controlar básicamente el funcionamiento del país a partir de una cierta dependencia estratégica. Lo estamos viendo en Europa con el caso de Alemania, que está perdiendo muchísimo dinero
o perdiendo mucha reputación política, dependiendo, cuando deja de perder dinero, mientras recibiendo el gas de Rusia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes dependencia estratégica, en algún momento esa dependencia estratégica se convierte en un problema insoslayable. Sí, ahora, eso es lo que tiene que ver con los camioneros, pero hay otras situaciones que se están viendo y, por ejemplo, dice relación con las manifestaciones estudiantiles. Estamos viendo como que ha ido incrementándose en cierta medida. Ayer el presidente Gabriel Boric se refirió a este tema y lo que podríamos ver es que, por un lado, se establece un espacio para el diálogo, lo dice el presidente Boric, en el caso del municipio de Santiago, la alcaldesa se reúne con los representantes del Instituto Nacional, establece también ahí una mesa de diálogo, pero por otro lado también se plantea, al menos en el discurso de manera firme, por así decirlo, que ese tipo de situaciones, si implican violencia, no se van a tolerar. Claro, lo que pasa es que... a ver, este es un tema que a mí siempre me llamó la atención, la escasísima agenda sobre temas educacionales que se proyectaba en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Porque en el fondo era obvio que este tema iba a ser relevante durante su gobierno porque es el lugar de origen de los principales ministros y el presidente de la República, el tema que los vio nacer. Y por tanto, el mundo estudiantil tiene claro que, ya sea porque espera con ansias que hagan algo al respecto, o ya sea porque entienden que políticamente están obligados a hacer algo al respecto, se asume que efectivamente hay que ir a presionar al gobierno en términos de una nueva forma de políticas de Estado respecto al área de educación, y una nueva forma de relacionamiento con los grupos que protestan, dentro de los cuales ha estado, por supuesto, entonces estos ministros que no pueden soslayar ese hecho. Entonces, claramente era un tema, y a mí me llama la atención en ese sentido que no haya un diseño más político. Hablo en general, no solamente hablo de la coyuntura. Por ejemplo, me parecía bastante obvio, bastante natural que se dejara establecido por ejemplo, en el nuevo texto constitucional alguna serie de distinciones de ministerios de base, porque eso ayuda en el fondo a establecer una cierta forma de gestión política. Y es evidente, en muchos países se hace justamente por estas mismas razones, que es bueno diferenciar entre Ministerio de Educación y Ministerio de Universidades, por ejemplo, porque eso separa las aguas políticamente de la discusión. Entonces había una serie de cosas que en el fondo se pueden ir haciendo y se pueden ir trabajando, pero yo tengo la impresión de que el gobierno está llegando un poco atrasado a este tema, que es un tema incómodo. No creo que vayan a perder gravemente, porque el movimiento estudiantil que se puede armar en este sentido no creo que logre ser demasiado fuerte, salvo errores que se vayan cometiendo de manera importante por parte del gobierno, y porque si les fuera bien incluso sería un poco contrasentido respecto a la población general. No lograrían. La cosa más importante de un movimiento de protesta no es la capacidad orgánica de ese movimiento de protesta, sino que la capacidad de que la gente normal apruebe lo que está haciendo. Y eso se vería, a mi juicio, se ve complicado. Por tanto, no es que tengan un capital tan grande estos grupos más disidentes, pero sí el gobierno tiene que saber que este es un tema y que tiene un ministerio, y que el presidente salió ya a hablar inmediatamente, cosa que creo que es un error, porque hay que ir quemando etapas, y sobre todo en este tema, y debería estar centrado en el ministro en este instante. ¿Y no implica ello marcar un buen no pasarán? Una línea, es decir, a ver, le aguantamos todas las protestas con diálogo, pero de esta línea no pasarán. Lo que pasa, el problema de los no pasarán es que claro, que cuando empíricamente llega el día en que pasan, ¿qué es el error que cometió Piñera para el estallido, ¿no? O sea, el error que cometió Piñera para el estallido es que se ofuscó, se picó con el tema de las acciones en el metro, que eran acciones disruptivas, pero que en realidad no producían gran cosa. Era el daño que producía la gestión de metro de la crisis era mucho peor para los usuarios de metro. Yo soy usuario de metro, y para los usuarios de metro era mucho más espantoso la forma en que lo gestionaban que la problemática en sí misma.
O sea, estaba todo el día en problemas el metro, en circunstancias que esto ocurría en un par de minutos en algunas estaciones, y donde el momento evasivo era que saltaban los torniquetes, bajaban al tren, gritaban unas cosas y se iban, se volvían, ni siquiera se subían al tren. Entonces, era una cosa, se dijo no pasarán. Y cuando le cerraron las rejas y los chicos entraban igual, cuando ponían a la policía y los chicos entraban igual, entonces pasaron. Claro, la gestión fue una escalada de violencia al final del día. Una escalada que motivó la violencia. Ya. Y otra cosa, Alberto, el tener esta actitud con los jóvenes no te amarra con los jóvenes y con los camioneros, ¿no te amarra a tener una actitud similar con lo que pasa en la Araucanía? Sí. Ahora, yo creo que efectivamente, yo creo que en ese sentido, Gabriel Boric, el discurso político de Gabriel Boric, yo creo que va a ser un discurso en general correcto. Lo que pasa es que ese discurso político no se traduce en las acciones del gobierno. O sea, hay un problema ahí de que, por ejemplo, Gabriel Boric hace rato que ya marcó una línea divisoria respecto a la CAM. De modo relativamente directo, no voy a decir que es absolutamente claro, pero hubo una cierta claridad. Y ese discurso taxativo no ha sido implementado por la ministra de Interior. Entonces, porque él manifestó con claridad que efectivamente no era tolerable ninguna discusión y nunca ha estado en discusión el tema de la soberanía ni ninguno de esos temas. Bueno, esa señal tiene que plasmarse políticamente. Entonces, y tienes que efectivamente hacer lo mismo que hablábamos respecto a los camioneros. O sea, tienes que aislar a aquellos grupos que tú consideras cuyas técnicas de negociación te van a ser nocivas institucionalmente. Y tienes que tener, por otro lado, una capacidad de diálogo con aquellos grupos que sean relevantes y que puedan eclipsar a los grupos que pudieran estar en una postura más violenta. Esos grupos que están en una postura más violenta, lo más probable es que en la medida que tú los aísles se pongan más violentos. Y tienes que tener la capacidad y la paciencia para resistir y ser capaz de mantener una línea recta respecto a tu conducta política en ese sentido. Pero yo creo que efectivamente esto te traza una línea. Esa línea ya la tiene trazada Gabriel Boric, lo que pasa es que el gobierno tiene que implementarla y tiene que asumirla como un mandato y no con un discurso amable todo el tiempo. O sea, hay gente con la que yo soy amable y hay gente con la que yo no soy amable. Y está bien eso. Sí, claro. Ahora, una última cosa, en ese aspecto vas a tener que trabajar con la inteligencia policial. Y ese es dos de las tres cosas de las que hemos hablado. Los mapuches, o mejor dicho, el conflicto mapuche, el conflicto en Gualmapu. Y los encapuchados en las marchas requieren una gran inteligencia policial, y desde la operación Huracán en adelante, la inteligencia policial en Chile es una de las más desprestigiadas de la región. Bueno, ahí hay un problema que el gobierno tiene que resolver rápido y no lo ha hecho, y ni siquiera se ha asomado a hacerlo. El jefe de inteligencia vigente es la persona que llevó al periodista de Canal 13 a una oficina del ejército, o sea, de carabineros, perdón, y en ella metió al señor Smith, supuestamente el hombre que había logrado hackear una importante red social, que había gastado miles de millones de dólares en seguridad, y que él supuestamente había logrado hackear construyendo pruebas falsas, básicamente. Y esa persona está a cargo del área de inteligencia. Entonces tú tienes un problema. Tienes un problema porque esa persona tiene un problema a su vez, y es que podría estar, puede ser el jefe de inteligencia o podría estar en un juicio. Entonces, como tiene un problema tan grande, va a tratar de defenderse como sea. Entonces, la verdad es que tienes una situación que es delicada y el gobierno tiene que entrar allí rápido a ser capaz de distinguir la paja del trigo. O sea, eso está así de simple. Don Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto. Lo dejamos para que siga usted disfrutando de las bondades del clima y de la primavera. De las bondades culinarias. Dice que ya está ahí a punto de almorzar. Yo creo que la civilización de un país se mide mucho
por su comida. Claro, no siempre coincide la calidad de la cocina con la calidad del Estado, pero Claro, como en el caso italiano, pero hay buenas esculturas, buena pintura, normalmente lleva pero con el arte buenos y la libros, buena cultura y la comida. calidad de vida suele ser que sí. Un abrazo, Alberto, cuídate mucho. Chao, Alberto. Un abrazo, que que estés estén muy bien. bien. Hasta luego. Chao, Mati.